Hola, ¿cómo les va? Vamos a hacer una síntesis de la teoría de ácido base. Ya habíamos visto en el video número 1 algunos conceptos. Vamos a ver lo que ahora se define como equilibrio iónico. Es un caso particular del equilibrio químico. Sabemos que los electrolitos débiles son sustancias que no están totalmente disociadas y existe un equilibrio dinámico entre iones y moléculas no disociadas. Ejemplo, el ácido fluorhídrico, que es un electrolito débil. ¿Cómo planteamos entonces el equilibrio iónico? Como ya hemos visto en el video anterior. Es decir, nosotros, por ejemplo, tomamos el ácido fluorhídrico, ponemos una doble flecha, ¿por qué? Porque es un electrolito débil. Y entonces, ¿qué hacemos? Separamos los iones. Acá se separan, nos queda un protón más el anión fluoruro. Entonces, sabemos que como es un electrolito débil, todos los electrolitos débiles, digamos que tiene una constante, y esa constante está tomada a una temperatura de 25 grados centígrados y a la presión de una atmósfera. Como se trata de un ácido, la constante la vamos a llamar K sub A. ¿Y esto cómo se lo define? Como la concentración de los productos dividido por la concentración de los reactivos. Digamos, la palabra concentración, en alguna medida, hablamos de concentraciones molares. Entonces, para indicar concentración de protones, se usan corchetes. Entonces, esto es concentración de protones por concentración de aniones fluoruro dividido la concentración de los reactivos, que es concentración de HF. Repito entonces, esta constante, K sub A, significa constante del ácido, está tomada a una temperatura de 25 grados centígrados y a la presión de una atmósfera. Y se plantea de la siguiente forma, como la concentración de los productos dividido la concentración de los reactivos. ¿Qué concentración se usa? La concentración molar. Bien, acá yo les dejo una tabla de constantes de disociación de ácidos débiles. Todos estos, como dijimos recién, está tomado a la temperatura de 25 grados centígrados, que normalmente se lo llama condición estándar. ¿Qué es una condición estándar? Es a una temperatura de 25 grados centígrados y a una presión de una atmósfera. Tenemos el primer caso, el ácido acético, y acá lo tenemos disociado. Ahí a la derecha tenemos el valor que es 1,8 por 10 a menos 5. El ácido cianhídrico, que lo tenemos disociado, vale 5 por 10 a la menos 10. El ácido fluorhídrico, que tiene una constante de 6,8 por 10 a la menos 4. Y fíjense que el ácido sulfhídrico tiene dos disociaciones porque tiene dos hidrógenos. Por lo tanto, ahí va a haber dos constantes. Una que es chica, que es 9 por 10 a menos 3, y una que es demasiado pequeña, prácticamente a veces no se toma en cuenta, que es 1 exponencial a menos 12. Y tenemos acá la constante del ácido sulfuroso, que es 1,7 por 10, 1,7 por 10 a menos 2. Bueno, después seguiremos practicando esto. Vamos a ver un poquito lo que es la teoría de Bronsted-Lowry, que es mucho más actualizada respecto de la anterior y que fue publicada en el año 1923, y que dice así: esta teoría se caracteriza por los ácidos y las bases se definen en función del protón, se tiene en cuenta el solvente. Son los dos postulados. Entonces, ¿qué es un ácido para Bronsted-Lowry? Sustancias capaces de ceder protones. Exactamente igual a lo que decía Reynolds.
La diferencia está en las bases. Acá las sustancias son capaces de aceptar protones. En cambio, en arreños eran sustancias capaces de ceder hidroxilo. O sea, todo se define en función del protón. Entonces, si nosotros tomamos el siguiente ejemplo, supongamos, yo tomo el ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno en este caso, y tengo que tomar en cuenta el solvente que es el agua. Entonces, como se trata de un electrolito fuerte, ponemos una sola flecha. ¿Qué ocurre en este caso? El cloruro de hidrógeno, cuando lo disuelvo en agua, se va a transformar en ácido clorhídrico. ¿Y qué va a hacer este hidrógeno? Este hidrógeno sale como protón, lo marcamos así, y va hacia el agua, y va a ocurrir entonces lo siguiente. Se va a formar un ion que tiene las características del protón, pero es mucho más pesado, y que se llama ion hidronio u oxonio. Y entonces, ¿qué ocurre? Entonces, repito, salió el hidrógeno como protón y lo cargó positivamente al agua y se transformó en un ion hidronio. Y el cloro, obviamente, retuvo ese electrón y que queda como cloro negativo. Entonces, según Brostén-Lowry, a la izquierda, donde están los reactivos, tiene que haber un par, digamos, o dos sustancias, una que va a actuar como ácido y la otra va a tener que actuar como base. Y a la derecha de la flecha tiene que pasar exactamente lo mismo. Una va a tener que actuar como ácido y la otra va a tener que actuar como base. Entonces, al ácido clorhídrico lo llaman ácido, por ejemplo, 1. Y busco el conjugado del otro lado, o sea, del otro lado de la flecha. El conjugado va a ser la base 1. Entonces, ¿quién va a ser la base 1? Va a ser el cloro, porque partimos de una sustancia que tiene hidrógeno y cloro. Si se rompió el hidrógeno con el cloro, una parte va a ser ácida y otra parte va a ser básica. También se lo puede pensar así. Las bases generalmente tienen cargas negativas y los ácidos generalmente tienen cargas positivas. Entonces, el primer par ácido-base es el ácido clorhídrico con el anión cloruro. El que está al lado del ácido clorhídrico va a tener que ser una base, porque eso, digamos, lo propusieron Brostén y Lowry. Por lo tanto, el que está al lado de B1, acá va a tener que ser un ácido. Si esta que está acá es una base 1, la que está del otro lado va a ser una base 2. Y si esta que está a la izquierda es un ácido 1, la que está a mi derecha va a tener que ser un ácido 2. Y entonces, ¿quiénes son los pares ácido-base? El par ácido-base es A1 con B1 y B2 con A2. Esta es la parte más importante de esta teoría. Vayamos a un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo podría ser el ácido acético, y lo voy a simbolizar así, H y AC. Entonces, AC, digamos, sería, en alguna medida, una simplificación de lo que tenemos arriba en la tabla de constantes. Entonces, como se trata de un electrolito débil, va a tener que usarse una doble flecha. Entonces ponemos acá ácido acético más agua y ponemos una flecha para la derecha y una flecha para la izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? Como en el caso anterior, el ácido le va a ceder el protón ¿a quién? Al agua. Y se va a transformar en H3 o más.
Como este salió sin la carga, ¿quién quedó con la carga del hidrógeno? AC. Entonces AC va a quedar cargado negativamente. Bueno, ahora buscamos cuál es el par ácido base. Si este es el ácido 1, el ácido acético, busco del otro lado las bases. Las bases van a ser negativas. Entonces acá le pongo base 1. Acá tenemos el primer par ácido-base. Si al lado del acetato, si acá yo tengo el ion acetato, a la izquierda del el ion hidronio, si este es base, este va a tener que ser un ácido. Y acá lo mismo, si este es un ácido, el agua va a tener que actuar como una base. Es fácil de buscarlo. Entonces, si este es base 1, el acetato, al lado tiene que estar el ácido 2. Y si acá en el ácido acético tengo el ácido 1, esta base va a tener que ser la base 2. Entonces, ¿quiénes son los pares ácido-base? El A1 con el B1 es el primer par, y el A2 con B2 es el otro par ácido-base. Hagamos un tercer ejemplo, lo hacemos por acá. El amoníaco con el agua. Se trata de una base débil, el amoníaco. Por lo tanto, colocamos una doble flecha. ¿Y qué ocurre acá? El amoníaco tiene acá un par de electrones libres, lo voy a marcar con 2 puntitos, y esto atrae protones, obviamente. Entonces, el agua le va a ceder el protón al amoníaco y me va a quedar cargado positivamente. Entonces me va a quedar NH4 positivo. Entonces, si el agua dejó el protón, me queda un grupo H negativo. Observemos entonces lo siguiente. En los casos anteriores, el agua actuó como base. Y acá, en este caso, el agua va a actuar como ácido. Por lo tanto, el agua puede actuar tanto como ácido o como base, según con quién esté reaccionando. A esas sustancias se las llamarán anfolitos. Bueno, no importa los nombres, pero la idea es que uno tenga en base que el agua tiene doble comportamiento. Entonces, ¿quién es acá la base? La base es el amoníaco, va a ser la base 1. A la derecha busco su ácido conjugado. ¿Y quién va a ser el ácido conjugado? El ácido es el que tiene carga positiva. Es decir, acá tenemos ácido 1. A la derecha tengo el ion hidroxilo. Si este es un ácido, el ion hidroxilo, ¿qué va a ser? Va a ser una base. Siempre es ácido con base. Y acá, si yo tengo la base que es base 1, en el amoníaco, el que está al lado que tiene que ser necesariamente un ácido. Y ahora le ponemos los numeritos. Al lado del ion este que se llama ion amonio es 1. El de al lado tiene que ser 2. Y al lado del amoníaco, que es 1, este tiene que ser 2. Entonces buscamos los pares ácido-base y tenemos esta base con este ácido 1 y este ácido 2 con esta base 2. Entonces, haciendo un resumen, buscamos si el electrolito es fuerte, si es el electrolito débil. Si es fuerte, vamos a ver una sola flecha. Si es débil, vamos a ver una doble flecha. ¿Y qué ocurre? Acá tenemos en cuenta siempre el agua. Y va a aparecer siempre a la izquierda de la flecha o a la derecha de la flecha un par AB, que va a ser un par ácido-base, y del otro lado va a estar el conjugado correspondiente. Bueno, nos vemos en el próximo video y esto sigue, por supuesto.